no sé, levanten la mano, digan que están de acuerdo. Ahora, ¿por qué les digo el CTO? Miren, el CTO es corto y es conciso. Si ustedes se van al Harrison, el Harrison es muy grande el libro y van a perder un montón de tiempo ahí leyendo. Va a haber materias con otros, obviamente les van a pedir leer del Harrison, pero por eso les proponía leer del CTO de un libro que yo tengo, que es de la Universidad de La Plata, que es muy bueno en lo que tiene que ver para los resúmenes. A ver, ¿qué más? Eso básicamente. Entonces, no sé, chicos, si están de acuerdo para ver si hacemos con ese libro. Sí, Doc. Sí, yo creo que sí lo han de conocer ustedes Sí, Doc. seguramente. Sí, sí, yo estoy seguro que ustedes seguramente sí lo conocen. Entonces, por eso mi recomendación sería para que no se llenen de tanta materia. Um, ¿Qué más les cuento de mí? Bueno, yo estuve en la Universidad Central hace ya 20 años atrás, o sea, estuve el primer semestre. Eh, eh, yo, yo salí de la universidad, primer semestre de la universidad. Yo la quiero un montón a la universidad, por eso yo acepté ser docente de la Universidad Central, la quiero un montón, créanme. Yo me gradué en la Universidad Internacional y he estudiado, tuve la oportunidad de estudiar en Argentina y en México el posgrado. Recientemente también hice una especialidad en lo que es docencia universitaria. En todo caso, yo también estudié virtualmente esta maestría en docencia universitaria y les puedo decir que, como les dije anteriormente, tiene sus pros y sus contras, porque a veces cuando tú estudias virtualmente te dan la materia y tú verás si es que estudias o no estudias. Tú eres dueño ya de tu tiempo. Eso aquí, así que chicos, básicamente eso, tienen algo. Ah, con respecto a las notas. Entiendo que solo es una nota, pero con Carolina hablamos para ver si hacemos dos pruebas y las promediamos. ¿Están de acuerdo? Ya. La, se- la segunda cosa es tratar de sacar una nota individual. ¿Cómo vamos a sacar la nota individual? Una clase ustedes, una clase yo. Ejemplo, el próximo lunes hablo yo y ustedes van a preparar la otra clase. Cada uno de ustedes, por favor, una clase, así que tendríamos más o menos, ¿cuántos estamos? Como 14, no, 15. Entonces tendríamos para 15 semanas, el semestre dura 16 semanas, así que estamos. ¿Están de acuerdo, chicos, con esa parte del individual? Ahora, del grupal, que también es otra nota, vamos a hacer unas guías de manejo que yo les voy a dar los temas. Más o menos tendrían que hacer como 4 o 5 tendrían que hacer 5 protocolos, no, 3 protocolos de 5 personas cada grupo. Ya les voy a pasar el formato y los temas para comenzar a hacer. Básicamente, ¿cuál va a ser el ejercicio? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes aprendan a estructurar un trabajo de investigación y también comiencen a buscar bibliografía. No se conformen con la bibliografía que está en el internet, sino siempre sean curiosos. Créanme, chicos, que cuando yo fui estudiante, no había esta tecnología que hay ahora. No hay, yo les puedo decir que recién desde hace unos 9 años existe esto de los artículos médicos y que hubo el boom, pero antes solo era punta de libros y por eso ustedes, estoy seguro que ni siquiera han de tener libros físicos, sino que todo debe ser ya de una forma virtual. En todo caso eso, chicos. Entonces les repito, va a ser dos pruebas. Una sería el primer semestre y la otra sería el final. Estoy seguro que nadie se va a jalar. Estoy segurísimo de eso, porque la verdad es que es muy complejo. Yo no soy una persona que mete el pie, sino que más bien que se queden con el físico, ¿no? Porque eso es lo que les va a servir más. Dos sería el trabajo individual y tres el grupal, que serían los protocolos que ya les oportunamente en unas 2 semanas le doy a Carolina para que les distribuya y ustedes comiencen a hacer con tiempo. ¿Ya? Con respecto a las clases, vamos a tener los lunes a las 4:30 de la tarde.
les pido de favor, si es que es posible, siempre para vernos, las cámaras prendidas, siempre espero que me comprendan que es para saber que están ahí más que nada, ¿sí? Básicamente, ¿tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda? Creo que no, Doc. Bueno, entonces, Nada. Caro, ya, entonces Caro, te voy a pasar los temas para que comiencen a preparar, ¿de acuerdo? Listo, Doc. Ya. Me avisan si es que se ve, por favor. Sí, Doc. ¿Sí se ve? Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿sí se cambian las diapositivas? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Espérate un minuto. Este no quería. Déjame ver si me perdió el... Este es... Sí se ve ahí, ¿no? ¿Sí se cambia? Sí, Doc, sí se cambia. Bueno, ahora comienzo. Entonces lo que vamos a ver es uno de los temas fundamentales, lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una patología que vamos a ver comúnmente en la práctica de gastroenterología, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la definición del reflujo gastroesofágico? Es una condición que ocurre cuando el reflujo del contenido gástrico provoca síntomas molestos y complicaciones. Esto es según los criterios de Montreal. En otras palabras, es cuando el ácido, ¿sí?, se regresa al esófago. Tengamos en cuenta que todo el mundo tiene reflujo. Todos ustedes tienen reflujo. El problema es que cuando este reflujo se hace patológico, cuando este reflujo pasa mucho tiempo en el esófago, va a causar molestias en el esófago, ¿sí? Esto también tenemos que tener en cuenta que el esófago no está preparado para recibir ácido por mucho tiempo. Con respecto a la epidemiología, del 10 al 30% de pacientes presentan síntomas típicos una vez por semana. Ya vamos a hablar después de lo que son los síntomas típicos o esofágicos y los extraesofágicos. Afecta por igual a ambos sexos. La esofagitis es más frecuente que en el varón. Tengamos en cuenta que la esofagitis es una complicación muy común de lo que es el reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett también es una complicación junto con el adenocarcinoma. Eso, chicos, puede ser una pregunta de examen, saber el esófago de Barrett qué es en términos generales y cuál sería la historia natural para llegar a adenocarcinoma. Y aquí en esta diapositiva podemos ver que primero tenemos una esofagitis, luego podemos tener un esófago de Barrett que posteriormente vamos a hablar y el adenocarcinoma que sería el cáncer en sí. Y también es más prevalente en adultos mayores. Sin embargo, yo he tenido pacientes muy jóvenes, como por ejemplo de unos 35 años, que ya tienen esófago de Barrett. Acordémonos que el esófago de Barrett es una condición premaligna, ¿sí? No es cáncer propiamente dicho, es una condición premaligna, que está a un paso de hacer adenocarcinoma, es otra historia, pero el Barrett es una condición premaligna. Etiopatogénicamente hablando, es compleja, es multifactorial, tenemos mecanismos digestivos, respiratorios, endocrinos, psicológicos que participan en lo que va a ser el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Va a haber una falla de mecanismos de contención y de defensa. Eso ya vamos a hablar cuando son los mecanismos de lo que son las barreras preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, que nos van a permitir de alguna forma defendernos frente al reflujo. La causa más común de reflujo gastroesofágico es la
relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, o sea, se va a abrir, ¿sí? Y muchas veces ese esfínter se va a quedar abierto por más tiempo de lo que se debería tener abierto y va a causar síntomas. De ahí, como les digo, chicos, todos tenemos reflujo. El problema es cuando este reflujo ya se hace patológico, ¿sí? ¿Sí se están cambiando las diapositivas? Sí, Doc. Ya, chévere. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, según la clasificación de Montreal, que les estaba comentando, y que esto, chicos, algún rato les va a preguntar porque esto es súper básico, se divide en dos tipos en lo que son síndromes esofágicos y extraesofágicos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esto de aquí? De estos, Un poco. los síndromes esofágicos, entonces, los que son síndromes sintomáticos, o sea, lo que el paciente les puede referir es un reflujo típico y el dolor retroesternal. El reflujo lo podríamos definir en una palabra, lo que es la pirosis, el ardor retroesternal. Y los síndromes que ya va a haber una lesión propia del esófago, vamos a tener la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Este cuadro de aquí, el segundo cuadro, es muy importante que ustedes lo conozcan porque va a ser la historia natural para llegar al adenocarcinoma. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con esófago de Barrett, ustedes ya van a saber que ese paciente está a un paso de hacer cáncer. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. No es que el cáncer lo van a hacer al día siguiente, no es que el cáncer lo va a dar, lo va a hacer en poquísimo tiempo. Vamos a tener cierta ventana terapéutica para poder hacer algo, para no dormirnos en los laureles. Por eso es importante que ustedes conozcan este segundo cuadro. Sobre los síndromes extraesofágicos, las asociaciones que son establecidas son la tos, la laringitis, el asma, la erosión dental por reflujo. Eso podemos ver en pacientes que no se curan por nada y ustedes no saben por qué no se cura. Hay que investigar un posible reflujo que está oculto con estos síntomas acá, ¿sí? Y las asociaciones que están propuestas, pero que no están definidas en sí, es la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar, la otitis media. Entonces, chicos, lo importante de esta diapositiva es saber los síndromes con injuria esofágica, o sea, eso sería la historia natural, desde que a usted le dicen tiene esofagitis hasta lo que sería ya el desarrollo de lo que es el cáncer propiamente dicho esofágico. Por eso es importante que ustedes se conozcan eso de ahí. Esa diapositiva. Ahora, ¿cómo se produce la esofagitis por reflujo? Entonces, es una consecuencia, como habíamos hablado posteriormente, entre los factores protectores y a los agresivos. Entonces, los agresivos van a ganar los protectores. Entre los factores agresivos tenemos las secreciones cloridopétricas del estómago, las sales biliares, las enzimas pancreáticas. Y la pepsina es la responsable del daño de la mucosa. Cuando nosotros hacemos una endoscopía digestiva alta y en el estómago encontramos un líquido amarillo, eso es la bilis. Seguramente es muy común, no sé si algún familiar de ustedes les han hecho alguna endoscopía y les dicen que tiene bilis en el estómago. Eso podría ser, entonces, causa uno de una gastritis química y de un reflujo, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que el propio ácido del estómago puede ser, podríamos hacer la analogía como muy corrosivo, ¿sí? Ante la mucosa del esófago. Recordemos obviamente que la mucosa del estómago puede aguantar más porque está hecho para eso, pero del estómago no. Los factores protectores, entonces tenemos algunos que también es importante que ustedes lo sepan, que es la barrera antirreflujo. Entonces sería una zona de alta presión, el esfínter esofágico inferior y la resistencia natural al reflujo. ¿Sí? La zona de alta presión estaría en el esfínter esofágico inferior, que es como un cierre.
Ese sería una barrera antirreflujo. El aclaramiento del esófago o clínex esofágico es la capacidad del esófago para eliminar el volumen fluido. ¿Qué es el aclaramiento en concreto? Es 1, la saliva, y 2, es la motilidad del esófago. Porque como ustedes saben, el esófago cuando uno traga se mueve para empujar el bolo. Cuando esos dos o un componente están comprometidos, vamos a tener que esos pueden ser factores desencadenantes de reflujo. ¿Sí? Y condiciona la duración de los episodios de reflujo. Los factores epiteliales impiden la retrodifusión de los hidrogeniones, la producción de bicarbonato y de moco. Aparte de eso, ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos factores preepiteliales, como son el bicarbonato, el moco, la saliva, por obvias razones, preepiteliales. Los epiteliales, entonces vamos a entender que son la celularidad, la unión entre una célula y otra célula. Y los posepiteliales sería entonces la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las barreras esofágicas. Preepiteliales, la capa de moco, el bicarbonato, ¿sí? Epiteliales, las estructuras entre las células, ¿de acuerdo? Eso por favor lo lean. Y los posepiteliales, el flujo sanguíneo principalmente, ¿de acuerdo? Así que esta diapositiva es importante conocerla. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Regresando entonces a la diapositiva que habíamos hablado anteriormente, vamos a tener manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el reflujo gastroesofágico? Es clínico, ¿sí? Pregunta de examen. El diagnóstico del reflujo gastroesofágico es clínico. Pero ustedes me van a decir, doctor, pero no se hace endoscópico. La endoscopía lo que le va a servir es para ver complicaciones. O sea, estenosis, si es que hay esofagitis, sí, si es que hay un esófago de Barrett o si es que hay un cáncer. Sí, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones esofágicas cardinales? Es la pirosis y la regurgitación. Pirosis y regurgitación son los dos síntomas principales de la enfermedad por reflujo esofágico. ¿Sí? Aquí está, me adelanté un poco. El 75% de los pacientes tiene pirosis y la regurgitación se ve en pacientes que al ingesta de alimentos al acostarse aumenta la presión intraabdominal. Podemos encontrar también disfagia, odinodisfagia y también eructos, ¿sí? La disfagia, ¿qué es, chicos, la disfagia? ¿Sí saben? Dolor al tragar, doc. Sí, la dificultad para tragar. Entonces, y este es un otro concepto que ustedes quiero que lo sepan. La disfagia entraría entonces de lo que son síntomas de alarma, ¿de acuerdo? Para hacer una endoscopía. Posteriormente vamos a ver cuáles son los otros síntomas de alarma que tienen que tener claritos. Porque cuando vayan a la rural, ustedes a un paciente con disfagia no lo van a mandar a la casa. Porque ustedes se van a acordar y van a decir, algún rato en la universidad me dijeron que la disfagia es un síntoma de alarma y tengo que pararle bola. Las extraesofágicas, entonces hay un dolor precordial, ¿sí? No es cardíaco, por eso tenemos que, obviamente en un paciente que tenga síntomas muy intensos, un dolor, sudoración, fatiga, harán un electrocardiograma. No pensarán que es un reflujo. ¿De acuerdo? Puede haber tos, corritación de la laringe, asma, que era lo que estábamos hablando anteriormente en el cuadro, una bronquitis o un laringoespasmo. Estos son esos pacientes que no saben por qué no se curan de sus asmas, de la laringe, entonces estamos ante un cuadro de un posible reflujo. Pregunta de examen, síntomas de alarma, ¿sí? De lo que es, en general les podría decir, y esto también se aplica también cuando veamos endoscopía, síntomas de alarma, entonces es una disfagia, una odinodisfagia, la pérdida de peso no justificada, una anemia en estudio, hematemesis o melena.
¿Qué es la hematemesis? Es el vómito con sangre, ¿sí? Y la melena es, entonces, es las heces negras de contenido alquitranoso que parecen chicle de mal olor. Esas son las famosas melenas. La hematemesis es el vómito con sangre. Entre los factores ambientales, ¿sí?, que nosotros tenemos que recomendarles a nuestros pacientes, a nuestros familiares directos, es evitar las grasas, los dulces, el chocolate, la cebolla, el ajo, los granos como el poroto, la alberja, ¿sí?, las bebidas con gas como la Coca-Cola, el frutaris, la Wittig. Eso, por favor, grábense, porque eso les... Y principalmente el café negro. Y también les puedo decir que el té. Por eso, chicos, esto es importante que ustedes tengan algún familiar que tiene síntomas, que de los que estamos hablando, díganle, elimina eso de tu dieta, porque va a haber una mejoría. Entre los fármacos, las benzodiazepinas, las morfina, la progesterona, los pacientes que están tomando algún tipo de anticonceptivos, puede ser que tengan este tipo de sintomatología. Nitratos y calcio antagonistas. Las manifestaciones clínicas, entonces, como habíamos hablado, la pirosis es un ardor, ¿sí?, desde el estómago hasta el cuello. O sea, el paciente dice, tengo como un fuego que se me sube por el cuello. La regurgitación es el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico, que es lo que a veces vemos en los bebés. La odinodisfagia, el dolor torácico de causa esofágica. Recuerden que hay que descartar que no sea algo cardiogénico. ¿Y cómo es lo que vamos a descartar? Pues obviamente preguntando los antecedentes del paciente y en qué condiciones fue lo que le dio la sintomatología, ¿sí? También puede tener los síntomas y manifestaciones respiratorias, que ya lo habíamos hablado, como la laringitis, el asma. Ahora, bueno, la calidad de vida del alerge, cuando uno es un paciente que no está tratado, créanme que va a ser una pesadilla, porque no se cura con nada, ¿sí? Entonces, se tiene que enfatizar el modo en la que la enfermedad es percibida por el paciente y qué consecuencias tiene con ella. Hay que evaluar también el impacto de la enfermedad en su vida diaria, y la calidad de vida en pacientes con alergia es peor que la población en general. Hay gente que se da contra el piso con estas molestias. Además, puede interferir con el sueño nocturno, con pérdida de productividad laboral, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes sepan. También lo que fue acá, también puede haber una clínica nocturna que el paciente, el rato que se despierta en la mañana, se despierta de muy mal genio el siguiente día con este tipo de síntomas. Esto también es pregunta de examen, conocer la historia natural y sus complicaciones. Entonces, ese es un paciente, ustedes lo tratan, no mejora, o el paciente no hace caso a la medicina, no hace caso a las recomendaciones. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Una de las complicaciones más comunes es la úlcera péptica. Fuera de eso, la estenosis, porque la estenosis, como ese ácido se regresa, el esófago dice, bueno, tengo que, de alguna forma, yo tengo que protegerme, entonces voy a hacerme una estenosis para tratar un material fibroso para tratar de protegerme. La hemorragia digestiva también es una de las complicaciones, qué rara. El esófago de Barrett, que es el cambio de las células del esófago por células cilíndricas, que eso ya veremos luego, y que además puede haber cambios displásicos, tanto una displasia de alto grado como de bajo grado, y que según esos dos diagnósticos uno puede hacer el seguimiento y el tratamiento. Y el adenocarcinoma, que ya sería el cáncer en sí. Entonces aquí volvemos a hablar: reflujo, esofagitis, Barrett, displasia de alto y bajo grado y el adenocarcinoma. Esta sería la historia natural de lo que serían las complicaciones de la esofagitis. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Uno, clínico, pregunta de examen. La clínica es la que manda en el reflujo. En cambio, en la endoscopía, lo único que me va a permitir ver son las complicaciones. Entonces, lo primordial es la clínica. El endoscópico sería para ver si no hay complicaciones. La pH-metría me va a permitir manejar el pH
Pero esos son estudios que no se hacen de entrada, sino que se hacen posteriormente. ¿Alguna vez han escuchado de la pHmetría ustedes? ¿O manometría tal vez? ¿Nunca? Bueno, son estudios que les digo súper costosos. Aproximadamente una pHmetría y una manometría están bordeando los $1,500. Es caro. Y ese sería, podríamos ir a un gol estándar, la pHmetría, para el diagnóstico en firme y en piedra de que es un reflujo gastroesofágico. Lo hacen en unas 3 o 4 lugares aquí en Quito, no se hace en todos los lugares. ¿Sí? Entonces, con respecto a que no existe un gol estándar, es lo que me refería. Obviamente lo mejor es la pHmetría, pero como no se hace en todo lugar, entonces no lo podríamos considerar como algo de rutina. En ciertos libros a la pHmetría se la considera como la de elección, pero no el definitivo, en el sentido de que a toditos le van a mandar a hacer la pHmetría. La historia clínica, los síntomas típicos o esofágicos que hablábamos, y con esto no es necesario recurrir a otras exploraciones para iniciar el tratamiento. O sea, no le van al paciente dejarlo ahí con el dolor o con la molestia, mandándole a hacer otros estudios. El paciente con sintomatología de alarma es prioritario para hacer endoscopía. Pregunta de examen también eso de ahí. Acuérdense, entonces, de esa diapositiva de la que estábamos hablando, ¿cuáles son los síntomas de alarma? El método de diagnóstico, ¿sí? Como había dicho, el monitoreo del pH para algunos se considera el patrón de oro, pero no se lo hace a todo el mundo por el que tiene. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero entonces, ¿cuándo lo hacemos? Ustedes lo harán ya cuando hayan descartado en tiempo y espacio un montón de cosas más, no lo van a hacer de entrada. La endoscopía, entonces, nos va a permitir ver, conocer si es que hay algún tipo de complicaciones, ¿sí? Aquí podemos ver unas dos imágenes de lo que es, lo que es una esofagitis. No sé si es que se puede ver esas llagas que tienen ahí, esas como... Sí se ve, chicos, esto de aquí. Sí, ¿Esto? Sí, Esto sí. es la famosa esofagitis. Esto, si es que este paciente no se cura, créanme que va mucha probabilidad de desarrollar un esófago de Barrett y posteriormente un cáncer. Por eso es importante a tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los sistemas con los que yo voy a clasificar esto? ¿Sí? La esofagitis. Nosotros el que más utilizamos es la de Los Ángeles, que ya vamos a ver de qué se trata. Es esta, la de Los Ángeles. Esto es mediante endoscopía, ¿sí? Entonces, aquí veo las lesiones de la mucosa. Por ejemplo, aquí podemos ver que afecta a toda la circunferencia. ¿Sí? ¿Sí ven? Esto sería una esofagitis grado D, o sea, la más compleja. Y esto podríamos decir que es un 75%. Sería entonces la grado C. Métodos diagnósticos ya habíamos hablado. La radiología de contraste no se considera para nada un estudio valioso hoy en día. La manometría esofágica tiene indicaciones muy limitadas para el ERG. Lo que me va a indicar la manometría va a medir las presiones, ¿sí? Entonces, las presiones, lo único que me va a servir es para el segundo ítem, es para estudiar la motilidad, o sea, el estudio de las presiones para pacientes que son candidatos a cirugía antirreflujo. Y definir cuál es el tratamiento óptimo, ¿sí? Y también para ubicar el esfínter esofágico inferior para la colocación de la pH. En otras palabras, lo correcto sería hacer primero una manometría, o sea, medir las presiones, ubicar el esfínter esofágico inferior y de ahí medir el pH-metría. Verán, esto de aquí no utilizamos ahora mucho, así que me voy a pasar. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos de prueba con IBP? Sí, se administra de 2 a 4 semanas el omeprazol, que es lo más común, ¿sí? A dosis estándar. ¿Cuál es la dosis estándar? Son 20 miligramos. Y vamos a valorar la respuesta, ¿sí? En un mes. La sensibilidad es del 75 al 80% y la especificidad es del 55 al 85% cuando son dosis altas de IBP, o sea, más de 20 miligramos, ¿sí? Ahora,
¿En qué pacientes hacemos esta prueba de mandarle el tratamiento? Le mando con un mes a dosis estándar. Le vamos a mandar a un paciente joven sin antecedentes y sin signos de alarma. En ese paciente estaría indicado no ofrecerle de entrada la endoscopía, sino darle tratamiento con farmacológico y lo de la dieta que ya hablamos y que nos cuente cómo le fue. Sí, pero ustedes, por favor, chicos, a un paciente de 60 años que tenga molestias y que tenga dinodisfagia, no le mandarán el IVP, ahí le tienen que mandar la endoscopía, porque ahí estaríamos ante los signos de alarma y recuerden que los signos de alarma es indicativo de hacer una endoscopia digestiva alta. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, entre el omeprazol y la ranitidina, la verdad es que el omeprazol es mejor que la ranitidina, ¿sí? En todo caso, si es que no se tiene el omeprazol, ustedes pueden dar la ranitidina y está indicado darlo en la noche preferentemente, aproximadamente a las 9 de la noche, y que el paciente coma hasta las 6 de la tarde. El omeprazol tiene que ir alejado de la levotiroxina, o si no, no hace efecto. Aquí hay muchos pacientes que tienen hipotiroidismo y que también están con reflujo y que están tomando el IVP, por eso es lo que tiene que ser alejado el uno del otro, por lo menos 3 horas. ¿Sí? Entonces, los objetivos son controlar la sintomatología, curación de las lesiones a tiempo, la prevención y las complicaciones, y evitar la progresión de displasia y adenocarcinoma. Todo esto de aquí tienen que aprenderse, chicos, para que ustedes le digan a sus familiares, a sus pacientes. No ingerir todo lo que hemos hablado, los picantes, más que nada si es que el paciente también tiene hemorroides. No ingerir bebidas alcohólicas, bebidas con gas, no café, no fumar. Los alimentos que son ricos en fibra vegetal le hinchan el estómago, y cuando le hinchan el estómago, los ácidos gástricos pueden regresarse al esófago y le puede causar entonces lo que es reflujo. Evitar comidas copiosas, esfuerzos físicos, ¿sí? Jamás, y es un crimen, es acostarse luego de comer. Por eso lo recomendable es comer hasta las 6 de la tarde, estar caminando hasta acostarse. La persona promedio, por lo general, se acostará a las 9 de la noche, 9:30, pero jamás comer 9 de la noche y de irse a acostar. Hay que levantar la cabecera de la cama unos 20 centímetros. No, 8 centímetros está recomendado, la verdad. No, porque imagínense lo que sería levantar 20 centímetros, su pareja los deja botando y les pide el divorcio. Y evitar la obesidad. La obesidad, en todo caso, aumenta el perímetro abdominal, aumenta la presión y, por lo tanto, el reflujo, ¿sí? Por eso estos chicos tienen que llevarse esto en la cabeza. ¿Cuáles son las medidas higiénico-dietéticas? Porque es una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer con el paciente que tiene reflujo, aparte del famoso omeprazol. Los fármacos, los antiácidos, el sucralfato, los antisecretoros, todos van a servir, pero la verdad es que lo que más sirve es el omeprazol. Son eficaces en la administración, el 90% se curan. Sí, ahora me van a preguntar, Doc, pero hay otras muchas familias más de omeprazoles. Sí, el omeprazol es el más viejo de todos, aproximadamente de hace unos 40 años. Pero hay una nueva familia que es los esomeprazol, por ejemplo. El esomeprazol que viene con bicarbonato de la marca Esolium es muy rápido y muy efectivo para los síntomas de reflujo. Lamentablemente el costo del esomeprazol con bicarbonato es, en algunas marcas está en 80 centavos de dólar cada pastilla, pero hay en cambio en otras marcas que el precio se eleva casi a unos 70, a $1.70, un sobre de granulación. Entonces ustedes comprenderán que sería un tratamiento caro, pero para las farmacéuticas es un negocio redondo. En todo caso, en caso de refractaridad de la dosis estándar, se debería aumentarlo, como les dije, un paciente joven como ustedes, sin síntomas de alarma, ¿sí? Que tiene enfermedad por reflujo. Ustedes van a comenzar con dos cosas importantes. Uno, medidas higiénico-dietéticas, y con dosis estándar, que sería el omeprazol de 20 miligramos vía oral QD. Si es que a los 2 meses no mejora, podemos subirle a 2 dosis, o sea, en la mañana y en la noche.
Los prokinéticos estimulan la motilidad esófago-gástrica, ¿sí? Aumentan el tono, reduciendo las reacciones transitorias. Uno de los principales prokinéticos que tenemos, la cinitaprida. También tenemos la metoclopramida, que no solo tiene su efecto antiemético, sino también tiene su efecto prokinético. Y ahora el tratamiento quirúrgico, las indicaciones sería cuando hay un fracaso del farmacológico, cuando hay una estenosis esofágica, cuando el tratamiento médico es muy elevado, ¿sí? Y los síntomas extraesofágicos son de difícil control. Y una de las otras cosas, cuando el paciente también solicita la cirugía. O sea, también hay que escuchar al paciente, porque ustedes dirán, bueno, voy a seguir tomando las pastillas, pero muchos de ellos se cansan y dicen, no, o sea, ya no quiero tomar esto de aquí, prefiero cirugía. Esto es para que ustedes conozcan los tipos de tratamiento quirúrgico que hay, pero principalmente la fundiplicatura de Nielsen, que es la que más se utiliza hoy en día. ¿Sí? Eso básicamente, chicos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que es el reflujo? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Al momento que usted especificó el tratamiento en la noche, no, en el día y en la noche dijo a las 9, y en el día, ¿cuándo sería? Una buena pregunta. Digamos que tú vienes con síntomas, eres joven, no hay síntomas de alarma, ¿sí? Yo te diría que lo tomes 30 minutos antes del desayuno, ¿sí? Y la pastilla tendrás que tomarla 30 minutos antes de la cena. Obviamente en la cena no te vas a comer la montaña del chaulafán, ¿sí? Y irte a dormir, porque si no ahí te va a dar el reflujo. En todo caso, mi sugerencia a los pacientes digamos que súmale algo más, súmale que tienes hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene que ser con 3 horas de separación, como les dije. Por ejemplo, entonces tú te levantas a las 7 de la mañana, primero te tomas la pastilla, esperas media hora, tomas el café y ahí continúas con todo lo que son tus labores. En cambio, en la tarde, como te había comentado, puede ser a las 5:30 la pastilla y cenas a las 6, pero la cena tiene que ser, como te digo, no la montaña de comida. Y también las recomendaciones higiénico-dietéticas también son muy importantes, que uno tiene que seguirlas al pie de la letra, ¿no? ¿Qué más, chicos? Doctor, una consulta. ¿Hay un tiempo que yo debo considerar para medicar al paciente o desde el primer momento que el paciente empiece a tener sintomatología de reflujo gastroesofágico yo debo darle medicación? Sí. En una de las diapositivas te había dicho que es mejor comenzar lo más pronto posible y no estar esperando la endoscopía. La endoscopía no diagnostica reflujo, diagnostica alguna complicación, como la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett o el cáncer. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es pura y enteramente clínico. Y eso, que estoy seguro que el rato que lean el CTO van a ver ahí que dice clínico. Ya, doctor. Y otra consulta. Por ejemplo, yo hace más o menos unos 3 meses inicié un tratamiento no me recuerdo si era omeprazol o otro inhibidor de los protones, porque yo tuve elevado el Helicobacter pylori. Entonces a mí me mandaron omeprazol con magadrato, si no mal recuerdo. Entonces, luego de eso, un mes después, que fueron las 4 semanas que tuve el tratamiento, a mí se me desapareció la sintomatología. Sin embargo, más o menos hace unas 3 semanas empecé otra vez a tener reflujo gastroesofágico. Entonces es como que todos los días tengo ardor y así. La cosa aquí es preguntarte, tener elevado el Helicobacter pylori, no podemos decir, es como decir tengo elevado la diabetes, ¿sí? O sea, ¿tienes o no tienes el Helicobacter pylori? Y el Helicobacter pylori hoy por hoy se lo tienen que tratar. Claro, sí, me dieron Y no tratamiento con de un mes. omeprazol. De un mes me dieron tratamiento. El tratamiento es por 15 días y hoy por hoy en Latinoamérica está indicado dar 3 antibióticos y el omeprazol. El omeprazol es lo que ustedes más conocen.
es el más popular y es el más barato, porque ya te digo, o sea, el esomeprazol puedes encontrar pastillas de hasta unos 70, por eso una recetita de tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori puede subirse a unos $80. Claro. El tratamiento de elección, como te digo, y eso es clase de futuro, es de 14 días, 3 antibióticos y un protector gástrico. Y cuando tú quieras saber si es que se murió el Helicobacter pylori, tienes que estar sin ningún medicamento por lo menos un mes. Y cuando siempre hay un tratamiento del Helicobacter pylori terminado, hay que esperar un mes y hay que saber si es que el bicho se murió, porque no le vas a decir al paciente, bueno, bon voyage, nos vemos, cuídese mucho. No, tienes que mandarle a hacer un antígeno fecal en heces para ver si es que se curó. Porque si es que no se curó, tienes que tratar con otra medicina, con otro arsenal de fármacos, porque eso también es una perla saber lo que te digo, que tienes que darle con otro, no vas a atacar con lo mismo, tienes que atacar con otra cosa. Ok. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. A ver, bueno, nos había dicho que la sintomatología se ve exacerbada por el uso de hormonas, ¿no? Como los anticonceptivos en el caso de las mujeres. Podría darse Ahora así. bien, ahora bien, hay ciertos tipos de anticonceptivos que se manejan, por ejemplo, estrógenos y progesterona. En este caso, si una paciente presenta reflujo gastroesofágico y está embarazada, ¿a qué punto podría llegar la complicación del cuadro? ¿A qué punto? Por lo general, a ver, toda paciente que embarazada va a tener como complicación, no lo llamemos complicación porque el embarazo no es una enfermedad, sí, es una situación fisiológica. Pero como va a tener sintomatología de reflujo, yo te digo, un montón de mujeres tienen, y tú no le darías omeprazol ahí, podrías darle ranitidina. Y el sucralfato también podría ir bien, pero la paciente que está en estado de gestación, lo recomendable es también evitar estas comidas que yo te he dicho y tratar con la rani en la noche, no de 300 miligramos, sino de 150 miligramos. Pero de ahí la gran mayoría de pacientes en estado de gestación van a tener constipación, les puede sangrar un poco las encías y así sucesivamente una cascada de síntomas. Listo, doc, gracias. ¿Quién más, chicos? ¿Nadie más? Doc, yo tengo una pregunta. Sí. En un paciente adulto con síntomas con síntomas de alarma, como les dijo, había que hacer la endoscopía, pero también hay que iniciar el tratamiento con omeprazol o hay que esperar a los resultados de la endoscopía. No, sí le puedes iniciar el tratamiento. Ya. Pero es que hay síntomas de alarma, como te digo, no estarán esperando la segunda venida de nuestro Salvador. No, cojan y hagan la endoscopía rápido. Ya, gracias, doc. Porque es, como te digo, es una urgencia. No estarán esperando y no. No, cojan, mándenle, y si están en el monte, todo por escrito, que se envía paciente, pero ustedes no se queden impávidos, siempre hagan algo. Doc, una pregunta. Sí. ¿Y solo para detectar el Helicobacter pylori es de CT? ¿No sirve la endoscopía? A ver, digamos que te tocó chuta, ¿dónde? No sé, en la punta de un cuerno, bien lejos, y que no tienes endoscopía. Ahí sí te podría decir, dale, hazle una serología o un antígeno fecal en heces para diagnóstico, ¿sí? Pero si es que estás en la ciudad y tienes la posibilidad de hacer una endoscopía, le haces una endoscopía, porque la endoscopía te va a permitir ver cómo está la mucosa, cómo están las células, y si es que hay Helicobacter pylori o no. O sea, en otras palabras, si es que estás aquí en Quito, siempre pídele una endoscopía. El antígeno fecal en ese se lo pide ya cuando el paciente
quieres ver en el caso de Marco, no sé si es que te mandaron a ti un antígeno fecal en heces para ver si el Helicobacter pylori se murió. Y eso es lo que se hace después de un mes. Obviamente los costos suben, ¿no? Cuando haces una endoscopía, pero la endoscopía estaría correcto porque me permite ver mucho más cosas, con mucha más claridad, que solo mandar un examen de sangre o un examen en heces. Gracias, Doc. ¿Qué más, chicos? Doc, una pregunta. Sí. Y por ejemplo, en la endoscopia ya detectamos que tiene un esófago de Barrett, digamos. ¿Y qué procedería ahí? Igual con omeprazol pero ¿qué más? O, Pregunta de examen. El esófago de Barrett es la única condición que tú tienes que dar IBP de por vida. ¿Sí? 2, que el rato que ya tienes, que ya has visto el esófago de Barrett que tiene el paciente, tienes 3 posibilidades. Que tengas esófago de Barrett sin displasia, sin nada, esófago de Barrett de bajo grado y un esófago de Barrett de alto grado. Según esas 3 posibilidades, va tu diagnóstico y tu tratamiento. O sea, según eso vas a ver que si es que no tienes Barrett, o sea, tienes Barrett, perdón, y no tienes displasia, tú al paciente lo llamas al año, año y medio como control. Si tienes Barrett con una displasia de bajo grado, lo llamas al paciente sí o sí entre los 7 meses y al año, hasta 6 meses si quieres hacerle controles seriados. Pero si el paciente tiene esófago de Barrett con displasia de alto grado, cada 3 meses y ya tienes que proponerle un tratamiento como podría ser el argón plasma o la radiofrecuencia. Doc, y otra pregunta. Sí. Y por ese reflujo, tal vez el paciente sea más propenso a, por ejemplo, con vómitos, así como la mucosa está más afectada a desarrollar laceraciones como en el síndrome de Mallory-Weiss. Totalmente. Pero el Mallory-Weiss es más para otra cosa. Es para pacientes que tienen vómitos a repetición en alcohólicos, por ejemplo, que están con el hipo. Y yo sí he visto desgarros de Mallory-Weiss que atentan contra la vida del paciente. Sí, sí he tenido. Así que no chuparán mucho, porque pueden que tener Mallory-Weiss. Eso, chicos. Me voy a quedar sin batería y no tengo el cargador, así que cualquier cosa, veámonos por favor la próxima semana. ¿De acuerdo? Listo, Doc.